Gracias por estar ahí. Acuérdate que también puedes acompañarnos a través de nuestras respectivas cuentas en redes sociales, @ParaguayTVHD en Twitter, Instagram y Facebook. Y el presidente del INC al retirarse nos dijo que sí, que realmente qué se podría hacer con 63 millones de dólares. Ella decía hacer otro horno para producir más cemento y ahí se podría exportar, decía Gloria. O sea, todos tenemos nuestra listita. Así mismo. Sí, cada uno tiene un interés, pero por sobre todo rutas, las cosas. ¿cuántas rutas se podría hacer? ¿O por qué ir tan lejos? El tema hospitales, salud pública. Así mismo. Así mismo es. Es mucho dinero para un país tan pobre, me decía una periodista también estos días. Me decía, pero no se puede apelar a estos responsables de la Corte. Es mucho dinero realmente, pero acá no se trata solamente del dinero. Acá se trata también incluso de que si hay una sanción moral o si te dicen te condeno y te tienes que pagarle $1, es igual poner en tela de juicio todo el trabajo procesal de este caso a Ronnie Martí. Justamente acá la doctora María Alejandra Peralta, ella es directora de Derechos Humanos del Ministerio Público y veo que viene con una carpeta bastante amplia. María Alejandra, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tenemos ahí dentro de esa carpeta? ¿Qué es lo que Paraguay va a defender en este caso? Que siempre es tan importante explicar y volver a explicar. Bueno, el 7 de febrero nos preparamos para dar pelea, para dar nuestra primera gran batalla del año, ¿verdad? En San José de Costa Rica estamos preparados y estamos haciendo un trabajo por parte del Estado, una defensa bastante minuciosa y rebatiendo cada una de las pretensiones de Ronnie Martí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da? Un poco para entender, o sea, yo creo que es la primera vez después de mucho tiempo de pensamientos inclusive diferentes, porque nosotros siempre somos, alguien dice algo y tenemos que decir no para estar en contra, pero hay una unanimidad de no estar de acuerdo. Sobre todo que nosotros estamos entendiendo de qué personas estamos hablando, sobre todo una historia muy reciente también para nosotros en cuanto a lo que es el secuestro. ¿Qué es lo que vio la Corte que ve diferente a lo que nosotros hemos vivido? Parecen dos mundos paralelos. Sí, y más teniendo en cuenta que nosotros al aceptar la competencia tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, lo estamos haciendo en uso de nuestra soberanía estatal, a los efectos de dar el mensaje a la comunidad internacional que somos un país que queremos respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Queremos hacer bien la tarea en materia de derechos humanos. Y de hecho estamos dando pasos agigantados desde el 89 a esta parte de la historia, ¿verdad? Entonces nos toma a nosotros por sorpresa los párrafos de la Comisión Interamericana en su informe 100, en la que desoye por completo la defensa que hizo el Estado y que viene haciendo desde el 2002, en este caso a Ronnie Martí. Y por sobre todo, como bien decías, ¿qué es lo diferente aquí con los otros casos? Porque si bien es cierto, Paraguay ya tiene 7 condenas de 7 sentencias de la Corte Interamericana, en las demás, por ponerte un ejemplo, en el caso Guayburu, inclusive Paraguay se allana a las pretensiones y dice y reconoce que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en época de dictadura, sí. ¿Verdad? Si bien se exponen puntos de defensa por parte del Estado, el Estado reconoce cuando hace mal las cosas y trata de enmendar ese error, ¿verdad? Entonces acatamos la sentencia de la Corte y vamos trabajando porque existe todo un sistema de seguimiento al cumplimiento de sentencias de la Corte y las instituciones en forma conjunta van trabajando en lo que a cada una le compete para poder dar cumplimiento a los puntos de la sentencia. Pero en el caso de Ronnie Martí, como bien decías, existe unanimidad en cuanto al rechazo y no solamente por parte de las instituciones, sino por toda la ciudadanía. El Paraguay está en contra de esto. María Alejandra, cuando pasó lo que pasó, nosotros no tenemos imágenes de archivo porque no existíamos en esa época como canal. Uno de los cuestionamientos que se hizo cuando se le encuentra a Ronnie Martí, supuestamente al salir de la casa donde estaban torturados, etcétera, era una sobreactuación inclusive, ¿verdad? O sea, y eso para el que ve en la televisión es muy bueno que vean y que vuelvan a mirar, ¿verdad? O sea,
es como una actuación mala, una telenovela muy mala inclusive, ¿verdad? Ese fue el cuestionamiento en ese momento, ¿verdad? Porque se decía que no existió tal tortura, que no existió tal secuestro. ¿Es así? Así mismo, quien más quien menos tiene eso en su memoria Sí. todavía, porque digamos, la escena que se pretendió vender en ese momento raya mucho lo ilógico. Ujú. Existen ciertos, y yo siempre les pido, vuelvan a mirar ese Sí. video y le pido a la ciudadanía que lo haga, que está colgado en las páginas de internet, que miren y solitos van a poder encontrar mucho más de 10 errores en el argumento que ellos trataron de vendernos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué secuestrador le coloca al secuestrado y torturado en la pieza de enfrente? No sé, tendría que ser muy tonto. Que si se fijan, sale Arrón y empieza a gritar, ¿verdad? Y cuando Anuncio Martí vuelve a entrar, le dice, Anuncio, vení, Sí. como diciendo, Te olvidaste tu celular, algo así fue, ¿verdad? te olvidaste de lo que ensayamos. Entonces es muy, muy llamativo todo y le pido a la ciudadanía misma que se tome el tiempo un domingo, ¿verdad? En vez de ver Netflix, que vuelva a mirar ese video y van a poder encontrar solitos las fallas. Entonces eso es lo que genera la indignación popular, más aún cuando existe un procedimiento pendiente del cual ellos se sustraen y en este momento en calidad de prófugos de la justicia paraguaya se acogen al Estatuto de Refugiados para eludir el procedimiento. Y aquí hay un punto muy llamativo y les quiero leer lo que dice el párrafo 196 del informe 100 de la Comisión Interamericana, porque es bastante, yo creo que hay que poner también foco un poco en la presunta intención que tiene la Comisión Interamericana con este proceso. Dice, en relación con el determinado fin o propósito, la Comisión observa que, de acuerdo con los elementos que apuntan a la responsabilidad estatal, a los que se otorgó valor probatorio, es decir, la Comisión ya dio por probado de que existió tortura y existió secuestro, pese a que en nuestro procedimiento interno se descarta eso, es decir, no nos interesa el procedimiento interno de Paraguay, ¿verdad? Los actos de los agentes del Estado fueron deliberados y de acuerdo con los testimonios de Juan Arrón y Anuncio Martí, las personas que las detuvieron tenían como propósito que ellos se inculparan del secuestro de la señora María Edith Bordón y buscaran abstraerse y buscaran obtener información. Entonces, si la comisión dice, nosotros ya dimos por probado los hechos de secuestro y de tortura que tenían como fin de que estas personas se autoinculpen del secuestro de la señora María Edith, ya están dando por cierto que ese era el propósito y por lo tanto, indirectamente los están haciendo inocentes del caso de secuestro de la señora María Edith. Entonces, si bien todos repiten de que son dos casos distintos y que no hay que mezclar, ¿verdad? Declarar la culpabilidad del Estado por secuestro y tortura de Arrón y Martí indirectamente a ellos los hace inocentes del caso de María Edith. Cuando justamente en el país se le está reclamando a ellos por ese caso. Entonces, hablando mal y pronto, para la Corte sería matar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, utilizando la lógica y responsabilidades, eso ocurrió, el hipotético de ellos, en una casa. Sí. Digamos que no es una comisaría, no es una cuestión de Estado. Se le involucra al comisario. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo para decir, es responsable el Estado? Bueno, según la Convención contra la Tortura y la Convención contra la Desaparición Forzada, ¿verdad? Es responsable el Estado cuando interviene en los actos de tortura, desaparición forzada, agentes del Estado o personas que actúan bajo su consentimiento o su aquiescencia, su permiso, ¿verdad? Entonces, en ese marco es que, digamos, se delega la responsabilidad al Estado porque dice la comisión y dice que tenemos por probado que participaron agentes del Estado. Cuando en nuestro expediente interno, nuestra investigación interna, a ellos se los desvincula de cualquier tipo de participación, porque vienen Arrón y Martí y dicen, fueron fulano, mengano y sultano, quienes nos secuestraron y nos torturaron. Entonces,
Bueno, la investigación se dirige en contra de estas personas y a ellos en un momento dado se los imputa y se le impone la prisión preventiva. Es decir, acá el Estado no actuó displicentemente o como queriendo apañar o ocultar algún tipo de responsabilidad, sino todo lo contrario, existió una imputación. Y luego de eso, de recabar todas las pruebas habidas y por haber, porque fueron un montón de pruebas las que se produjeron, pruebas que los denunciantes mismos propusieron, ¿verdad? Se descarta la participación de estas personas. Y hoy podemos decir, finalmente, después de ya toda esta historia de secuestros posteriores y de documentos que se encontraron en diferentes allanamientos, que esto no existió, que el hecho en sí no existió. O sea, que los que ellos involucran, que supuestamente están vinculados con el Estado, que pudieron haber recibido instrucciones, no ocurrió. No ocurrió. Ni la participación de agentes del Estado, ni el hecho en sí de la tortura y la desaparición forzada. ¿Y por qué decimos esto? Porque si se fijan en uno de los allanamientos, en el caso de Cecilia Cuba, se llegó a encontrar el manual de prácticas de secuestro, ¿verdad? Y entre lo que se encontró ahí, una de las prácticas o de las técnicas que tienen las personas al realizar actos de secuestro es tratar de involucrar a los agentes del Estado o a las personas, a sus investigadores. Entonces, eso con un montón de otros elementos, ¿verdad?, que dan la convicción de que el hecho no existió, sino que más bien es, digamos, parte del plan. Digamos, uno cuando ve estas cosas, obviamente que el respeto a los derechos humanos, no a la tortura, digamos, es una cuestión que uno ve y claro que es importante preservar. Yo creo que después de una historia de la época de la dictadura, nosotros lo asumimos como que no somos como otras historias, lo tenemos como que muy reciente, porque en algún punto también te quieren decir, como vos estás diciendo, no son dos cosas, porque te quieren plantear como dos cosas diferentes, y en la segunda te dice, o sea, es como que vos estás de acuerdo con la tortura, no importa que haya sido un secuestrador, pero no le podés torturar. Claro. Porque como que terminan así, ¿no? Claro, no, de hecho, me suele ocurrir mucho a mí cuando doy clases como docente de derechos humanos que ya empiezan con un prejuicio, casi todos, ¿verdad? Dicen los derechos humanos se encargan de proteger delincuentes, ¿verdad? O las organizaciones de derechos humanos solamente protegen a secuestradores y delincuentes, y en realidad no es así. Los derechos humanos son derechos y garantías que nos corresponden a todos y nos pertenecen a todos, seamos inocentes o seamos culpables de un hecho punible, ¿verdad? Se basa y tiene como eje transversal la dignidad de la persona humana, que finalmente nos pertenece a todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso específico? En el caso específico nos encontramos ante una estrategia prediseñada para poder reclamar una indemnización ante el sistema interamericano, y ante eso nos oponemos, porque si finalmente el sistema interamericano va a servir para que cualquiera pueda recurrir en base a mentiras, entonces se está desvirtuando la finalidad misma del sistema interamericano. Porque para nosotros, para nuestra justicia, para nuestra investigación, están mintiendo. O sea, tienen unos argumentos que realmente, así como decía, tenemos que ver el video del momento en que ellos se liberan de ese supuesto secuestro, es un montaje bastante mal hecho encima. O sea, por lo menos si fuera bueno, si encontráramos a personas torturadas, realmente iba a ser distinto. O sea, es como tomarnos por ignorantes en la cuestión legal, doctora. No solamente eso, fíjate, esta semana el Estado recibió por parte de la Corte Interamericana, nos corre traslado de un pedido de medidas provisionales que hacen a Ronnie Martí a través de su abogado Carlos Pancou. ¿Qué son las medidas provisionales? La Corte Interamericana tiene entre sus facultades, además de dictar sentencias y de dictar opiniones consultivas, la de dictar medidas provisionales para el Estado, para que el Estado se abstenga de hacer A o B, que está poniendo en peligro algún derecho humano de la presunta víctima que está dentro de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que ellos reclaman? Que el Estado ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de ellos, ¿verdad? Y finalmente acompañan publicaciones periodísticas de todos los medios de prensa. ¿Qué es lo que ellos pretenden ahora de la Corte? Que la Corte, al dictar una medida provisional,
le imponga al Estado la obligación de ya no decir más nada en contra de ellos. Entonces, con eso le estaríamos privando a la ciudadanía toda que pueda acceder a una información, a la información veraz. A la prensa le estaríamos privando de la libertad de expresión, que también es otro derecho humano, a la ciudadanía de tener acceso a la información y por sobre todo saber qué está pasando en un caso donde están reclamando una suma importante de dinero que finalmente va a afectar a los bolsillos de todos los paraguayos. Entonces todos los paraguayos tienen derecho de saber y nosotros, Estado, la obligación de contar. ¿Qué artículo ellos, o sea, a qué se sostienen o qué artículo, de qué ley o lo que fuese se sostienen para decir no hablen más de esto? Ellos piden las medidas provisionales. Las medidas provisionales están establecidas en el reglamento de la Corte Interamericana, ¿verdad? La Comisión puede dictar medidas cautelares, la Corte puede dictar medidas provisionales. Esto está establecido y de hecho ya lo han hecho en uso de su competencia. Pero esto se da cuando es inminente, digamos, la afectación de un derecho. Existe una urgencia y una gravedad en la afectación de algún derecho humano de la presunta víctima. Cuando corre riesgo de muerte, por ejemplo, o afectación a su libertad, etc. Pero en este caso, ¿verdad? Ellos dicen, no, se está dañando el honor y la reputación de Juana Ron y Anuncio Martí con esta campaña de desprestigio. Pero lo más grave aquí es que nos pretenden negar la posibilidad de cuestionar el procedimiento que está teniendo la Comisión Interamericana y que está teniendo la Corte Interamericana. Porque también en su escrito dicen se ha iniciado una campaña de desprestigio hacia la Comisión y hacia la Corte Interamericana. Entonces, ¿en qué estamos? Sí. Estamos en la peor de las dictaduras, claro, en la que un tribunal o una comisión puede venir a decirnos que tenemos por probado hechos que ustedes descartaron en su jurisdicción interna. La Corte nos dice, no les vamos a dar todos los testigos que proponen ustedes, le vamos a dejar que hable solo uno, el resto que se exprese por escrito. Y otra vez a nosotros nos dicen que queremos que se dicte una medida provisional para que el Estado no pueda quejarse. O sea, el derecho a la defensa es como que nulo, claro, ¿no? Que dicen, sí, vengan a llevar su culpa, más o menos así es, ¿verdad? Más o menos así. No da muchas posibilidades de defensa. Más o menos así. Todavía, por supuesto, a esto tenemos que responder nosotros, tenemos plazo hasta el 25 de enero, ¿verdad? Y finalmente la Corte tiene que expedirse, pero sería ya realmente, sería un bochorno si llega a expedirse a favor de las medidas cautelares. Y en contra del Estado, en contra de la libertad de expresión, en contra del acceso a la información y en contra, por supuesto, de ejercer una defensa. Ve, o sea, y sin ser conocedora de lo que son las leyes o cómo se rigen, ¿no? Uno ve, o sea, es como que no me importa tu derecho, o sea, nosotros ciudadanía de estar informados, o sea, te estoy hablando simplemente de lo básico, mientras yo siga sosteniendo esta teoría de la inocencia, por ejemplo, o no de la inocencia, que fueron torturados, porque uno siente al final del día que ese es el mensaje, ¿no? O sea, ¿y dónde están los derechos, o sea, de todo un pueblo también de estar informado? Así es, correcto. El derecho al acceso a la información es un derecho humano. El derecho a la libertad de expresión también está garantizada en la Convención Americana, artículo 13. Entonces, no podemos decir, queremos proteger el derecho al honor y la reputación de Ron y Martí, pero para eso necesitamos que el resto de los paraguayos no se entere de lo que está sucediendo. O sea, le negas a 7 millones su derecho a estar informado. Porque en esto sí hay unanimidad en el rechazo en la postura de la Corte. O sea, pocas veces vi tanta postura similar en un tema, Alejandra. Y sí, genera indignación, es que genera indignación y pasa mucho también por la lógica, ¿verdad? Mi padre siempre decía que el mejor de los abogados es aquel que ejercita más su lógica. Finalmente el derecho es pura lógica. Eso lo pueden entender absolutamente todos sin necesidad de ser especialistas en derecho, ¿verdad? Si rayamos la lógica, que es lo que a todos nos ofenden. Y otra de las cosas también que encontramos en el expediente, ¿verdad? Que estamos mirando con lupa y detenimiento y que también expusimos eso al momento de emitir la defensa del Estado, encontramos que utilizaron a Ron en algún momento pretende la indemnización como víctima de la dictadura. Esto lo hace en el 2009, ¿verdad? Él desde el Brasil pretende la indemnización como víctima de la dictadura tronista y entre los documentos que presenta el informe psicológico firmado por Carlos Portillo,
¿verdad? Marido de Esperanza Martínez, que utiliza y dice: Juan Arrón fue secuestrado y torturado en el 2002 y desde ese momento padece de esto, angustia, depresión, etc. ¿Verdad? Es decir, para pretender reclamar, finalmente sale una resolución por la cual se ordena la indemnización de 2.500 jornales mínimos, aproximadamente 180 millones de guaraníes, no tengo una calculadora en mente. Sale una resolución ordenando ese pago, pero acompañando el mismo certificado psicológico que presenta en el expediente para probar su tortura de los daños psíquicos en el 2002. Entonces, es como estar reclamando ¿Y cobró con ese el dinero? ¿Cobró? Finalmente no sé si llegó a cobrar ese dinero. Pero pretendió. Pero la resolución es del 2013, ¿verdad? Pretendió y salió una resolución ordenando el pago favorable de 2.500 jornales mínimos. Entonces, O sea, él es víctima de la dictadura estronista, pero con pruebas de otro hecho. Así mismo, y esto nos prueba una vez más que nos encontramos ante una persona que utiliza como práctica recurrente la mentira. Me imagino que todo eso va a la defensa, ¿verdad? Todo eso Por está supuesto, dentro de eso todo, para probar. todo esto va. ¿Por para qué la defensa. es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante esta defensa? ¿Por qué llegar a esta verdad también? O sea, ¿qué puede llegar a significar para nuestro país caso contrario, por ejemplo? O sea, que salga o sea, que les den la razón a Ronnie Martí. ¿Qué podría significar? Afectaría en dos grandes ejes. Primero, desde el punto de vista económico, por supuesto, eso es claro, ¿verdad? Y contundente. Y luego, desde el punto de vista moral, una sentencia de la Corte significa no reconocer la institucionalidad en el Paraguay, no reconocer un proceso interno, no reconocer nuestras sentencias, no reconocer la capacidad de los jueces de valorar la prueba y de dictar sentencias. Y finalmente... Y dejar un antecedente. Y finalmente, y claro, afectaría también al otro caso, como estaba leyendo en el párrafo de la Comisión Interamericana, que sería sumamente grave. Bueno, realmente te agradecemos tu tiempo. No es una noticia alentadora hablar de esto, pero hay que seguir hablando para generar conciencia ciudadana. Alejandra Peralta, gracias por estar aquí. Por nada, aquí a las órdenes. Bueno, hablamos así con la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, caso a Ronnie Martí. Era un tema para que tenemos que hablar siempre. Y llegar a la verdad, finalmente. Sí. Yo creo que nadie está buscando ciudadanía general ni Estado y va mucho más allá de los gobiernos, me parece, en este caso específico. Que sean justos. Una corte ideologizada, decía el ex embajador paraguayo en Costa Rica. Estuvo mucho tiempo ahí justamente en la corte, conoce, y me decía, bueno, preguntan a los periodistas que están ahí cubriendo el día a día y van a tener la misma opinión. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Nos reencontramos la próxima semana.